Capítulo Interludio 5. Reef Gestalt, tenía un problema. Los peces grandes no aparecían con frecuencia y él necesitaba ser más fuerte. Shark Commander no era lo suficientemente fuerte para luchar contra peces grandes, especialmente si había más de un pez grande. Si había dos anguilas gigantes, calamares gigantes o krakens, su Shark Commander sería comida rápida. Fue bueno que su Shark Commander fuera experto en escapar y dependiera de una serie de ráfagas de movimiento para escapar de una muerte segura. Pero ahora las cosas estaban en un estado molesto. Los corales de Reefi se extendieron por todas partes, pero al final, se enfrentó al problema que alguna vez tuvieron los corales terrestres. No podía proyectar poder. En términos más simples, Reefi, corales lejanos, no fuertes. Podrías obtener algún tipo de habilidad para clonar, pero creo que ya sois una red de clones que se comunican a través de algún tipo de habilidad psíquica, aconsejó Coral de Tierra. Oh, no sé, tal vez podrías luchar contra ellos tú mismo. Si no recuerdo mal, los corales no son plantas, son más bien animales que tienen una relación simbiótica con vuestros arrecifes. El vínculo de Reefi con el resto de sus corales era como una red de pequeñas señales. A diferencia de los árboles con raíces, los corales de arrecife se comunicaban entre sí a través del agua, un poco como si hablaran, pero con sustancias químicas y pequeñas vibraciones imperceptibles del agua. Lan Coral dijo que Reefi probablemente no era un animal o una planta, sino una masa de pequeños pólipos individuales que adquirieron una forma de sensibilidad de colmena. En ese sentido, eres un poco más similar a Lillis que a mí. Tengo una teoría de que Lillis es una masa de lirios de la muerte que ganó conciencia a través de la masa de muertes en su lago. Entonces, algunas de las almas en descomposición de esas personas muertas dejaron atrás fragmentos de alma que pronto se fusionaron en la existencia colectiva conocida como Lillis. Lan Coral tenía teorías extrañas. Tal vez la mente de Reefi se construyó a partir de siglos de marineros muertos, fragmentos residuales de sus almas que de alguna manera se acumularon dentro del arrecife y finalmente se fusionaron. El coral terrestre debería de tener tantas ideas extrañas que no son útiles. Reefi es Reefi. No importa si Reefi está hecho de almas y fragmentos de personas muertas, y contemplar esas cosas no sirve de nada. De todos modos, Lan Coral tenía razón. Entonces, dado que, en cierto modo, eres un animal, deberías poder moverte. Tal vez mucho más lento que los animales normales, pero como una mente colmena formada por muchos pequeños pólipos de arrecife. ¿Por qué Reefi no podía moverse? Los corales podían moverse, pero los corales terrestres no, porque el aire no podía levantar pesos. Pero los zaratans cargaban islas enteras sobre sus espaldas. Había numerosos cangrejos ermitaños y criaturas marinas que movían objetos grandes detrás de ellos. Los corales tampoco eran tan pesados. Comparados con las piedras, los corales eran livianos. Estaban hechos de materia que flotaba en el mar. El cuerpo de Reefi creó corales de manera innata. Algunos corales flotaron cuando las olas del mar eran lo suficientemente fuertes. Tal vez a través de una combinación de corales livianos, estructuras de arrecifes que creaban y disparaban chorros de agua y poderosos sirvientes cangrejos, Reefi decidió que debía moverse y llevar toda su fuerza a las trincheras de los peces grandes. Sería un proyecto largo, pero a Reefi no le importaba. El tiempo era el tiempo. No importaba. Entonces consiguió que sus cangrejos y peces se pusieran a trabajar. Era hora de que Reefi nadara. Los crustáceos controlados mentalmente de Reefi comenzaron a excavar debajo del cuerpo de Reefi y, poco a poco, extrajeron los corales del fondo del mar. Luego, Reefi comenzó a unir los corales. Los corales, al final, eran solo los hogares de los pequeños pólipos individuales, y era algo que él podía controlar. La cantidad de crustáceos necesarios para transportar todo el arrecife era enorme, pero no imposible. Tampoco era como si los cangrejos tuvieran que soportar todo el peso. Reef Gestalt, podía controlar el flujo de agua del arrecife y entendía de manera innata cómo fluía el agua a través y alrededor del arrecife. Así, poco a poco, mes a mes, Reefi creó canales y caminos para que el agua fluyera por debajo y alrededor del arrecife, y esto creó elevación. El agua fluía alrededor de los arrecifes en forma de aleta para que el arrecife en su conjunto ganara algún tipo de presión ascendente, debido a su poder sobre el flujo de agua. Reefi no tenía el concepto de empezar desde abajo.
La mente colmena de pequeños pólipos del arrecife quería moverse juntos como un todo, y todo el arrecife quería moverse. Todo era Reefi, y si Reefi quería moverse, todo el arrecife necesitaba moverse junto. Pero era tan grande. Y, por tanto, en su nivel actual, no es algo que pueda lograr. Todavía no. Los corales, o Reefi en su conjunto, quedaron atrapados en aguas poco profundas con fuerte sol porque una gran parte del cuerpo de Reefi creó alimento a través de la luz solar. Pero no era como el coral terrestre, que usaba la luz del sol para crear su alimento. Algunos corales comían su alimento. Algunos corales drenaban la magia de las líneas mágicas del agua. La expansión de Reefi a lo largo del tiempo agregó más tipos de corales a su arrecife, y esos nuevos tipos de corales se fusionaron con él. En otras palabras, Reefi creció de dos maneras. Una, mediante el crecimiento orgánico habitual. La segunda, mediante la asimilación de otros arrecifes. Después de todo, para muchos arrecifes más pequeños que no habían alcanzado la inteligencia, fusionar estos nuevos pólipos de arrecife con Reefi fue solo cuestión de añadir o injertar una rama adicional a la criatura principal. Esto trajo consigo nuevas formas de crear y consumir alimentos, por lo que la comida no era un problema. Aunque Reefi se moviera, siempre habría comida. De hecho, al igual que con la anguila gigante, algunos corales se alimentaron de la carne de la anguila gigante, lo que hizo que sus corales fueran más fuertes. Así que, si pudiera trasladar todo su arrecife a las profundidades, podría darse un festín con los cadáveres de los peces grandes. Sabía que la carne proporcionaba mucha más energía y recursos que crear alimentos a partir de la luz solar. Crear cosas como rocas y más pólipos de arrecife a partir de la luz solar era seguro, pero demasiado lento para defenderse de los ataques constantes de los peces grandes. Eran simplemente comida gigantesca y deliciosa que contraatacaba. Necesitaba comer más peces grandes para tener los recursos necesarios para vencerlos de manera confiable más adelante. Los corales terrestres deberían saber lo que se siente. En realidad, no estoy muy seguro. Me siento conectado, pero aún así distinto de mis árboles conectados y arbustos lejanos. Pero si quieres moverte, supongo que puedes empezar con algo del tamaño de esos leviatanes o de mis barcos de guerra. Los corales terrestres compartieron imágenes de cómo los antiguos buques de guerra hundidos se transformaron en arrecifes de coral. Pero, ¿por qué los arrecifes de coral no transformaron los antiguos buques de guerra hundidos en verdaderos buques de guerra? Esos buques de guerra tenían armas. Reefi podía reemplazarlas con sus arpones de coral y cañones de coral explosivos. A Reefi le gustó la idea. Podría sacar a flote viejos barcos de guerra hundidos y unirlos con sus corales. Podría hacerlos flotar. El constructor de barcos hundidos no era un pez. Era un cangrejo gigante con pinzas mutantes y extremidades adicionales, cada una de las cuales representaba una herramienta diferente. Devuélvanos los viejos barcos, ordenó telepáticamente Reefi, y el cangrejo lo hizo. Junto con una flota de tiburones y cangrejos, arrastraron y sacaron viejos naufragios, a menudo en pedazos rotos, de vuelta a un claro cerca del arrecife de Reefi. Allí, junto con los pólipos de Reefi, comenzaron un proceso de unir los viejos barcos con corales. No flotarían sobre el agua, pero con aumentos como aletas permitirían que el buque de guerra reconstruido, ahora cubierto de pólipos de arrecife, flotara justo debajo de la superficie del agua. La primera prueba del buque de guerra no tuvo buenos resultados. Se estrelló y la estructura de arrecife que lo mantenía unido se rompió. Se necesitaban más chorros de agua para controlar el buque de arrecife. Reefi fue persistente. ¿Fallar? Intentar otra vez. Reefi decidió que el barco arrecife necesitaría múltiples torretas de coral arpón y las creó en los buques de guerra. Como una plaga infecciosa, su arrecife se extendió por todo el buque de guerra y cubrió casi cada parte de su estructura, y sintió que una parte de su mente se desplazaba gradualmente hacia el buque de guerra. Pero Reefi estaba acostumbrado a eso. Reefi siempre estaba en muchos lugares a la vez. Un arrecife era una mente colmena, y la naturaleza de una mente colmena de arrecife era la de muchas pequeñas separaciones y reuniones. Siempre eran uno. Fueron necesarios muchos intentos. Muchos intentos. Los corales terrestres tenían muchas ideas, pero como muchas de ellas, no funcionaban bajo el agua. El agua era pesada y, por lo tanto, diferente, y Reefi tuvo que adaptarse. Entonces, unos peces grandes atacaron. Esta vez, Reefi preparó su nuevo barco de arrecife para luchar contra los peces grandes.
Un barco de arrecife flotante que se parecía más a un submarino que a un pez, el gigantesco barco de arrecife estaba armado con armas en cada parte de su cuerpo. Cada uno de los pequeños corales tenía armas pequeñas, como lenguas diminutas que disparaban veneno. Luego estaban los arpones y bombas con corales, disparados desde las estructuras similares a torretas. El barco de guerra de coral estaba propulsado por chorros de agua, una característica que se encuentra comúnmente en los camarones pistola y los peces arquero. La movilidad le permitió a Reefi mover su nave arrecifal para interceptar y luchar contra el pez grande. El pez grande que atacó no era una anguila, sino una criatura gigantesca parecida a un kraken con tentáculos blindados. La batalla tenía muchos defectos. El barco de arrecife seguía siendo demasiado lento. Pero Reefi mató al calamar grande de todos modos. Y ganó 2 niveles. Reefi ya es de nivel 74. Has adquirido la siguiente habilidad. Reefi ahora puede crear corales chorro de agua. Los corales chorro de agua manipulan el agua a su alrededor para crear chorros de agua que se pueden usar como propulsión y como armas. Los nuevos corales chorros de agua permitieron a Reefi mover su barco Reef más rápido y tener un mejor control sobre el flujo de agua alrededor del barco Reef. Estaba un paso más cerca de su invasión de las trincheras. Fin del capítulo. Interludio 5.